La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la palabra de Dios. Y quiero que me acompañes y abras tu Biblia en el libro de Salmos. Y vamos a leer ahí un versículo de Salmos 42, versículo 5. Dice la palabra del Señor: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista le hablaba a su alma. Nosotros tenemos que aprender de esta palabra y hablarle a nuestra alma. En nuestra alma, iglesia, están nuestros pensamientos. En nuestra alma están nuestros sentimientos. En nuestra alma están nuestras emociones, nuestra voluntad. Y el salmista, entendiendo cómo era, le hablaba a su alma y le decía: ¿por qué te abates? ¿Por qué estás triste, iglesia? ¿Por qué estás preocupada? ¿Por qué decae tu ánimo? ¿Por qué te turbás? ¿Tenés temores? ¿Tenés miedo? ¿Por qué? Y fíjate, ¿tenés abierta tu Biblia? Hay signos de pregunta, de interrogación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es algo que Dios dice no. No. Porque Dios nos dejó su paz. Porque Dios nos dejó su palabra para que vos y yo entendamos que Él es fiel en cumplirla. Entonces, pregúntate hoy, vos, y poné tu nombre. ¿Por qué estoy preocupado, preocupada, abatido, temeroso? ¿Por qué? Y la palabra continúa, este versículo, y nos enseña algo. El salmista cuando se hablaba él mismo, mira, iglesia, venimos hablando y Dios sigue hablando de esto. Venimos hablando de los pensamientos. Venimos hablando, Dios nos viene hablando, no nosotros. Dios nos está hablando. Dios nos está mostrando por dónde es el camino. El diablo viene durante todo el día. Aún apenas abrís los ojos a la mañana. Antes de levantarte ya el enemigo puso pensamientos. Pensamientos de temor, de fracaso, de temores, de inseguridad, de desánimo. Y acá el salmista, entendiendo cómo es esto, se hablaba él mismo y se decía: ¿por qué estás pensando esto? Y pone tu nombre ahí. Alma mía, ¿por qué tenemos miedo? ¿Dónde están nuestros pensamientos, sentimientos, emociones? ¿Por qué estamos turbados? Acá dice la palabra que tenemos que hacer. ¿Qué dice tu Biblia ahí? Esperar. ¿En quién? En Él. Espera en Dios. Espera. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es lo que te trae temor, desánimo, preocupación, turbación? La palabra dice: espera en Dios. Y se hablaba él mismo. Tengo que esperar en Dios y aún tengo que alabarle. ¿Por qué dejás de alabar a Dios? Porque las preocupaciones, los temores, el desánimo, la inquietud frenan lo que nos lleva a alcanzar, que es la alabanza. Y el salmista, entendiendo todo esto, decía: espera en Dios
y alabale, seguí alabando a Dios, iglesia. Seguí alabando, adorando, seguí sirviendo. Porque aquel que te prometió es fiel en cumplir sus promesas. Pero venimos hablando y diciendo y entendiendo que en nosotros hay una responsabilidad. Y el diablo conoce la palabra mejor que vos. ¿Sabías que él conoce la palabra, no? Sí. Y si no sabías, ahora te estás enterando. El diablo conoce la palabra de Dios. Y él sabe. Entonces él viene con engaño, con mentira. Y nosotros lo creemos. Entonces nos turbamos, nos desanimamos. Dejamos de creer, dejamos de alabar, de amar a Dios. Recién cantábamos esto. El pastor nos citaba el primer mandamiento. Iglesia, hay mandamientos de parte de Dios para vos y para mí. Y el primero y el más importante es amar a Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Y el enemigo, ¿qué hace? Trae a nuestra vida turbación, preocupación, desánimos. Entonces, dejas de alabar a Dios. Dejas de esperar en Dios. Espera en Dios, le decía él. Se decía él a él mismo, espera en Dios porque aún he de alabarle. Y termina el versículo diciendo, salvación mía y Dios mío. ¿De dónde va a venir tu socorro? ¿De dónde va a venir tu salvación? Él tiene la respuesta. Él tiene la respuesta. Pero nosotros tenemos que encargarnos de cuidar nuestros pensamientos, de decirnos a nosotros mismos, basta de hablar negativo, basta de quejarte. Hablate, ponete frente al espejo y hablate. Porque le hablamos al otro que tenemos ahí, ¿no? Y estiramos el dedito y le decimos, no, porque vos tenés que, porque vos tenés que. Y nosotros, el salmista se hablaba a él. Y él se decía, ¿por qué estás preocupada, iglesia? ¿Por qué estás turbada? ¿Por qué tenés temor? ¿Por qué estás inquieto? No. Esperá en Él, esperemos en Dios, esperemos su socorro, su salvación, esperemos su respuesta, porque Dios trae bendición a nuestra vida. Porque esa es su voluntad, que nosotros vivamos bien, que gocemos de buena salud, que seamos felices, que seamos un pueblo que mostremos su gloria. ¿Vos cómo hacés para estar así? Bueno, creo en Dios, alabo a Dios, espero en Dios. Y ese es el resultado. Amén. Si tu preocupación viene, iglesia, por la parte financiera, esta es la palabra. ¿Por qué te preocupas? Hay principios en su palabra que el Señor nos deja para que nosotros podamos alcanzar nuestra bendición. Dios nos habla de la ofrenda, Dios nos habla de sembrar, de dar para recibir. Dios nos habla de darle a Él lo primero. Y el diablo dice, no, pero si yo le doy, si yo aparto mi diezmo no me va a alcanzar. Diablo mentiroso. No. Entonces, si vos le crees al diablo, estás haciendo a Dios mentiroso. Cuidado, cuidado. Nosotros tenemos que levantarnos y decir, Señor, yo te quiero creer, te voy a creer. Como el salmista, hablate vos mismo. La Biblia dice, pruébenme, probame en esto, dice el Señor. Porque Dios sabe cuál es el resultado. La Biblia enseña que cuando nosotros venimos y damos la ofrenda, la tenemos que dar con un corazón alegre. Y a veces venimos, la ofrenda, y aparte, hoy le tengo que dar al Señor. No,
Si a vos te está pasando esto, hay una palabra, hay un versículo que dice que el Señor mismo produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si vos querés ser un hombre, una mujer de bendición y no fluye de tu corazón, pedile a Dios que Él lo ponga para poder convertirte en ese hombre y en esa mujer bendecido, bendecida y darle la gloria al Señor. Amén. Ponete de pie, por favor. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.